Bienvenidos. El día de hoy nos toca ver dos teoremas importantes dentro de lo que son las aplicaciones de derivadas, el teorema de Rollet y el teorema del valor medio. ¿Cuál es el planteamiento que hizo Rollet en relación a una función? Lo que estamos viendo es aplicación de derivadas a funciones. Rollet plantea lo siguiente. En una función continua definida en un intervalo, es decir, comienza en A, termina en B, cuyos extremos se encuentren a la misma altura, al mismo nivel, es decir, tengan el mismo valor de y, existirá al menos un punto, un valor de x, que va a dar lugar a un punto, en el que la recta tangente a la curva va a ser una horizontal perfecta. Vale decir, la derivada de la función evaluada en C, 0. Este es el teorema de Rollet. Aplicable a la mayor parte de las funciones, pero no siempre. No olvidemos que hay ciertos casos de inderivabilidad, es decir, si la curva presenta una punta, una recta tangente vertical o es discontinua, no es posible derivar, no satisface las condiciones de derivabilidad. Por lo tanto, en este segundo ejemplo, podemos ver que evidentemente hay una función continua definida en un intervalo cuyos extremos se encuentran al mismo nivel, pero en C, donde se supone está el máximo, la curva presenta una punta o un pico. Por lo tanto, acá no es posible verificar el teorema de Rollet, ya que no hay derivada en este punto. Ese es el planteamiento de Rollet. Mientras que el teorema del valor medio tiene un planteamiento semejante, mas no el mismo. Fíjense, ¿qué plantea este teorema? En una función continua, definida en un intervalo, hasta ahí estaríamos casi igual que en Rollet, existirá al menos un punto, a partir de un valor de x, pero que va a dar lugar a este punto, en el que la recta tangente a la curva va a ser paralela a esta denominada recta secante. Esta recta secante es la recta que está definida a partir de los extremos de la función. Es decir, si yo conozco este punto y conozco este otro punto, el punto de inicio y el punto de fin, puedo hallar la ecuación de esta recta. Puedo saber la pendiente de esta recta, que no va a ser cero. No va a ser cero, porque claramente se puede ver que es una recta que está inclinada. Puede tener en este caso una pendiente positiva. Pero estamos seguros que, de acuerdo al teorema del valor medio, va a haber al menos un punto en el que la recta tangente va a ser paralela a esta recta secante. En realidad, si se fijan, es el mismo teorema de Rollet con una variación, que en este caso Rollet es en horizontal, ¿sí? Porque aquí también hay una recta secante, si se fijan, que no está dibujada, porque obviamente es una función constante, cuya inclinación es 0. Y en el valor medio, la historia es semejante, nada más que la pendiente ya no es 0, sino es una pendiente inclinada. Pero el planteamiento es similar. Vamos a ver dos ejemplos sencillos para aterrizar esto. Tengo acá una función de cuarto grado, en la que el punto de inicio y el punto de fin se encuentran a la misma altura, es decir, el valor de y en menos 2 es 8 y el valor de y en 2 es 8. Por lo tanto, si trazásemos por acá una recta secante, sería horizontal perfecta. Entonces corresponde aplicar Rollet, porque Rollet aplica a funciones continuas derivables definidas en un intervalo cuyo punto de inicio y cuyo punto de fin estén a la misma altura. Entonces, existirá, dice el teorema, al menos un punto, en este caso hay 3, en el que si trazamos la recta tangente a la curva, en este caso, por ser Rollet, va a ser horizontal la recta tangente, es decir, su derivada 0. Eso va a ocurrir en menos 1, va a ocurrir en 0 y va a ocurrir en 1. Por lo tanto, hay 3 valores de x que van a dar lugar a 3 puntos
en los que la recta tangente es horizontal. Por lo tanto, en esta función de cuarto grado se verifica Rolé. ¿En qué consiste el ejercicio? Hallar estos valores de x en los cuales se verifica Rolé. Condición, derivada 0. Ese es el teorema de Rolé. Veamos ahora un ejemplo para teorema del valor medio. En el caso del valor medio, tenemos una función que va a estar definida en un intervalo. Acá se marca el intervalo, que es de 1 a 4. Comienza en 1, termina en 4. Eso va a dar lugar a primero una recta secante. Esta recta secante nosotros la podemos hallar por geometría analítica a partir de las coordenadas del punto de fin y el punto de inicio. Y en realidad no nos interesa mucho la ecuación de la recta, sí nos interesa la pendiente. Aplicamos pendiente. Como sabemos, hallar pendiente por geometría analítica, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y haciendo las operaciones de rigor, la pendiente da 1. Y hacemos cumplir el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? En una función continua, derivable, definida en un intervalo, existirá al menos un punto en el que la recta tangente va a tener la misma pendiente que esta recta secante. La recta secante tiene pendiente 1. Entonces, derivo e igualo a 1, no igualo a 0, porque en este caso hay una inclinación del 100%, 45 grados. Eso me va a permitir hallar dos valores de x, en este caso, más menos 2, en los cuales se verifica el teorema del valor medio. Lógicamente, el valor de menos 2 ¿sí? no forma parte del dominio, entonces escojo el valor de 2 y ahí evidentemente trazo la recta tangente y se verifica la condición de paralelismo del teorema del valor medio. Gracias, espero que este pequeño tutorial les haya sido de ayuda y nos permita entender de mejor manera estos dos teoremas. Será hasta la siguiente.